Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de las noticias que no te cuentan. Hoy nos hemos encontrado con una noticia aparecida en Russia Today, aquí lo podéis ver en YouTube, que dice que las corporaciones hegemónicas tienen miedo de el plan de crear un banco por parte de los BRICS para rivalizar con el Fondo Monetario Internacional. Y continuamos, aquí traduzco del inglés. Un nuevo banco global está naciendo en Sudáfrica, donde las economías emergentes líderes están de reunión. El nuevo poder financiero se da una amenaza directa al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, ambos dominados por Estados Unidos. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica también tienen luz verde a un nuevo fondo de crisis y han dado a entender que evitarían el dólar. Entonces, a mí se me ha ocurrido esta pregunta. ¿El nuevo orden mundial va a ser a través de los BRICS? Ahora mismo todo el mundo, por supuesto, y con razón, ha demonizado pues a las corporaciones del Imperio Británico, de la City de Londres, de Wall Street, al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, porque llevan pues desde finales de los años 40 fastidiando al mundo, así de claro, y para la dominación del Imperio Británico del mundo, o de la mentalidad anglosajona. Entonces, claro, muchas personas pueden pensar precisamente esto, que, si estos BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, amenazan al IMF, al FMI, al Fondo Monetario Internacional, entonces tiene que ser algo bueno. Pero, ¿podría ser la puerta trasera por las que nos metan el nuevo orden mundial? Y podemos fijarnos que no es una paranoia, porque si nos miramos un poco la historia de principios del siglo pasado, ocurrió una cosa muy curiosa. En octubre de 1907 hubo un gran colapso en Nueva York, creando una gran crisis, tal como se puede leer en esta web, y ese mismo año, en una isla, en un club llamado el Club de la Isla de Jekyll, los miembros como J.F. Baker, presidente del First National Bank, James Stillman, presidente del National City Bank, se reunieron con el financiero Pierpont Morgan, y empezaron a mirar los problemas y todas estas cosas. Supuestamente fue eso, porque en realidad ellos eran los que habían creado esta crisis. ¿Por qué crearon esta gran crisis? Pues para dar a entender a la población de que hasta entonces el sistema económico era inestable y había que crear algo nuevo. Así pues, a partir de aquí crearon las condiciones y después del pánico de 1907, en noviembre de 1910 hubo una reunión secreta en el mismo club en la isla de Jekyll, en el cual el senador Aldrich invitó a algunos banqueros para atender una conferencia ahí en Jekyll Island. En Jekyll Island se hizo supuestamente una caza de patos que incluían el senador Nelson Aldrich, su secretario personal Arthur Shelton, el profesor de Harvard Dr. Appiah Andrew, el socio de J.P. Morgan, Henry P. Davison, el presidente del National City Bank, Frank A. Vanderlip, y el socio de Kuhn, Loeb & Co., Paul M. Warburg. Luego hablaremos del señor Warburg para que podáis ver otra cosa curiosa de la historia. Fijaos en algo. Tenemos aquí J.P. Morgan, mucha gente no lo sabía, pero era un agente de la banca Rothschild en Estados Unidos. Y Kuhn, Loeb & Company era otro agente de la banca Rothschild en Estados Unidos. Con otra curiosidad, a J.P. Morgan acudían
los financieros que no querían saber nada de los judíos, porque Kunlua Banco eran judíos, y los que eran judíos pues iban a Kunlua Bank Company. Por lo tanto, la banca Rothschild dominaba los dos lados, haciendo entender que eran contrapuestos, que eran competencia. Así que ese día estos financieros se reunieron y crearon la idea de un banco central para Estados Unidos. Ese banco central lo llamaron Reserva Federal de Estados Unidos. Aquí está. Le dieron ese nombre para no llamarlo Banco Central. ¿Por qué para no llamarlo Banco Central? Porque la idea era convencer a la población de que los banqueros y Wall Street no tenían nada que ver con este nuevo Banco Central, puesto que la población estaba en contra de los banqueros que habían creado ese pánico de 1907. Empezamos a coger la idea y por supuesto le pusieron este nombre porque este tipo de nombre siempre va bien, ¿no? Aunque en realidad no es federal de Estados Unidos porque es privado y no es una reserva porque no contiene reservas. Es un banco central que fabrica dinero fiduciario de la nada. Bueno, aquí el propio Paul Warburg lo explica en su libro The Federal Reserve System. Sus orígenes y crecimiento, explica la razón del secreto en la reunión. Dice, está bien recordar que en el periodo en el cual estas discusiones tuvieron lugar fue el tiempo de la lucha entre los titanes financieros y que luchaban poder, que en realidad se habían unido, porque también indirectamente también participaba la familia Rockefeller a través de los otros banqueros. Bueno, pues el caso es que de esta forma en 1913 se aprobó, el último día de las sesiones del año, cuando la mayoría de senadores y congresistas estaban ya de vacaciones, se aprobó el acta o la ley de la Reserva Federal en Estados Unidos, haciendo creer a la gente de que era una forma de luchar contra la inestabilidad de los pánicos financieros. Cuando en estos últimos 100 años, nosotros ya después de haber pasado estos 100 años, sabemos efectivamente que ha sido todo lo contrario. Fue una ley para que estos financieros de Wall Street tomaran el control de la economía de Estados Unidos y luego ha sido la economía del mundo. Así que ahora, digamos que después de 100 años, estas ideas de la Reserva Federal, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que salieron de Bretton Woods a finales de los años 40, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, ahora mismo son los malos. Por lo tanto hay que crear unos nuevos buenos para meter el plan. ¿Quiénes son esos nuevos buenos? Los BRICS. Así que yo por eso me pregunto, ¿este nuevo banco global en realidad es el paso necesario para meternos por la puerta de atrás ese nuevo orden mundial del que siempre se habla? Fijaos también, para comprobar que todo va a dos bandas, que esta gente controla el lado izquierdo y el lado derecho, o el lado A y el lado Z. Fijaos lo que ocurrió, por ejemplo, en la conferencia de Versalles de después de la Primera Guerra Mundial. Por la parte de los Estados Unidos, en esa conferencia de Versalles del armisticio de la Primera Guerra Mundial, participó el señor Paul Warburg, que ya habéis visto que participó también en la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, y no solo eso, sino que él fue el que puso el nombre de Reserva Federal y el que ideó el plan para meter por detrás la ley en el Congreso, puesto que la primera idea del senador Aldrich habría fracasado. Bueno, pues el señor Paul Warburg, en esa misma conferencia de París, tras la Primera Guerra Mundial, participó por la parte de los Estados Unidos. ¿Y sabéis quién participó por la parte del Imperio Alemán en esa misma conferencia del armisticio del final de la Primera Guerra Mundial? Pues su hermano Max Warburg. Sí, el señor Max Warburg no solo participó, digamos, al otro lado de la mesa de donde estaba su hermano, sino que además
fue el director de Warburg y Company en Hamburgo, y dio consejos al Kaiser Guillermo II o Wilhelm II antes de la Primera Guerra Mundial, y siguió sobreviviendo en el poder porque este señor fue el causante de la hiperinflación de la República de Weimar, que luego dio lugar al ascenso del partido nazi, financiado también por los banqueros de Wall Street, en el cual estaba su hermano Paul Warburg. Empezamos a entenderlo un poco como la maraña se une, ¿no? Y como podéis ver aquí, incluso sobrevivió a la República de Weimar, y también estuvo metido en el ajo en la época de los nazis. Bueno, pues eso es lo que a mí me induce a pensar de que si lo hicieron hace 100 años, es posible que no lo estén haciendo ahora. Y por eso cojo entre pinzas esta idea del Banco Global de los BRICS. Pensemos otra cosa. Muchos piensan, por ejemplo, esta noticia ha aparecido en Russia Today. Muchos piensan que Rusia, China son, digamos, ahora los buenos comparados con el malvado bloque occidental. Pero hay cosas también muy curiosas que están ocurriendo. Como la semana pasada, Rusia participó en el fraude de la Hora del Planeta, de la WWF. Bueno, os dejaré el enlace para que podáis leer este artículo donde mostré todo lo que descubrí sobre lo que es realmente la WWF y cómo es parte del concepto global de engañarnos a los bobos que estamos en la parte baja de la población. Así pues, mucho cuidado, porque ya digo, nos pueden meter como siempre gato por liebre o caballo por ternera. Y bueno, pues hasta aquí este episodio de las noticias que no te cuentan. Te ha hablado José Manuel Goch, y espero que si sobrevivimos a todo esto nos encontremos en el siguiente episodio. Sí, y si te ha parecido interesante, incluso puedes darle a suscribirte para recibir las notificaciones de los próximos episodios. Muchas gracias por estar ahí mirando este vídeo.